Manuel Martínez del Peral es el nuevo presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, tras haberse proclamado ganador de las elecciones que tuvieron lugar el pasado 3 de abril. En una entrevista con Redacción Médica, cuenta cómo vivió esta más que ajustada noche electoral. Al mismo tiempo, desgrana cuáles son los objetivos que debe abordar la institución a la mayor celeridad y también cuenta cuáles van a ser los pilares en su gestión al frente del colegio. Asimismo, destaca cuáles son los pilares en los que se apoya la nueva Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid, cómo es la relación del colegio profesional con la Consejería de Sanidad y cuál es la relación que mantiene esta institución con la política de la región. Manuel Martínez del Peral, muchas gracias por atender a Redacción Médica. A vosotros por invitarnos. ¿Cómo se siente una vez que ha asumido la presidencia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid? Bueno, pues bien. Obviamente un periodo electoral duro, que era también lo esperado al haber 4 candidaturas, pero muy satisfecho del trabajo que ha realizado todo el equipo y de la campaña que hemos hecho y bueno, pues muy satisfecho de que los farmacéuticos hayan confiado en nosotros para liderar el colegio estos 4 años y con mucha responsabilidad, pero muy satisfechos. Para que los farmacéuticos a los que ahora representa le puedan conocer mejor, ¿cómo se definiría usted como persona? Pues vamos a ver, es verdad que es difícil hablar de uno mismo, ¿no? Pero creo que soy una persona coherente, soy una persona honesta, soy una persona muy vital y muy emprendedora y sobre todo también muy transparente y que me gusta hacer las cosas sin ningún tipo de trampas, yendo de frente y bueno, poniendo la ética y la coherencia por delante de todo. Habida cuenta de que no eres nuevo en la junta del colegio, que venías de las anteriores directivas y ahora que ya estás en la presidencia de la institución, ¿cuáles son los objetivos que deberían de abordarse de manera más urgente o con mayor rapidez? Bueno, como bien sabéis, la Consejería solo nos dio 12 horas desde la toma de posesión hasta el paso de la ley a la Asamblea, ¿no? Entonces, bueno, pues ha venido un poco este inicio de mandato marcado por esa decisión. Es decir, la ley está encima de la mesa, es el momento de hacer ciertas enmiendas a nivel de propuestas a grupos políticos y es en lo que estamos trabajando más intensamente en este primeros días de la presidencia. Y obviamente tampoco podemos dejar de lado el concierto, que es un tema que hay que abordar porque hay que cerrarlo en un plazo más o menos breve, sería hasta finales de año como mucho. Entonces esos 2 temas son los que están un poco focalizando este inicio, pero a la vez obviamente pues tomando un poco el control del colegio y empezando a organizar pues por vocalías, etcétera, para que empecemos a arrancar todos a la vez y no centrar el tema solo en esos 2 puntos que son muy importantes, pero que no son los únicos para la institución. Su candidatura fue la ganadora con apenas 24 votos de diferencia respecto a la segunda, la encabezada por Rosalía Gozalo. Sí. ¿Cómo viviste la noche electoral? Bueno, pues fue apasionante, fue muy tensa y fue emocionante. Es verdad que en voto presencial no fuese el resultado. En voto presencial prácticamente doblamos a la candidatura, que luego se quedó solo a 24 votos. Y bueno, pues es verdad que teníamos ahí un colchón amplio que luego con el voto por correo pues se redujo hasta esos 24 votos finales. Pues bueno, que dieron mucha emoción al final. Me hubiera gustado que hubiera sido un poquito menos de emoción, pero bueno, al final lo importante es que ganamos y aquí estamos. Precisamente la candidatura de Rosalía Gozalo ha presentado ante los juzgados un escrito de interposición para impugnar su nombramiento como presidenta, alegando que de los 1.161 votos por correos, 211 fueron excluidos. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que hay razones para impugnar? Ahora, lo primero creo que no es una buena noticia para el colegio ni para la profesión. Pienso que creía que estaba ya todo el tema solventado. Los procesos electorales siempre son un poquito agitados y más con 4 candidaturas. Es verdad que tenemos una noticia de esto en el colegio a raíz de la nota publicada por la candidatura de Rosalía Gozalo, pero no hemos recibido ninguna notificación ni sabemos qué exactamente contiene ese recurso contencioso administrativo. Entonces, bueno, estamos estudiando la situación para ver cómo reaccionamos como colegio, puesto que ya no es una cosa a otra candidatura, sino es una cosa a la institución. Eso es un proceso contra la institución por el proceso y obviamente lo que vamos a defender es la legalidad del proceso, la legalidad de la Junta que ha sido elegida y proclamada.
No sé si te has tenido la oportunidad de hablar con ella recientemente o si consideras que la relación puede haberse visto desgastada en algún sentido. Sí, obviamente, bueno, no hemos hablado. Es verdad que la relación, sí, sinceramente, pues a día de hoy no existe. Y es una pena, pero bueno, es verdad que también cada uno tiene que ser responsable de sus actos y no está siendo, no fue un final de campaña, ni una votación, ni un recuento que para mí haya sido ejemplar. Es verdad que otros miembros de su candidatura sí que he tenido contacto con ellos, pero no con Rosalía. Entre otras cosas, defiendes también reformar los estatutos del colegio para limitar los mandatos y también reformar el reglamento electoral. Sí. ¿Qué es exactamente lo que propones y por qué? Ahora, es verdad que una cosa son la modificación de estatutos, que creo que es importante, son unos estatutos que, al igual que nos pasaba con la ley, son unos estatutos que tienen ya bastantes años y que hay que adaptar a la realidad del colegio en 2022. Y por otro lado es la modificación del reglamento electoral, que sin duda, y viendo lo que está pasando, es obvio que hay que modificar, ¿no? Hay una situación respecto al tema del voto por correo pues que no queda clara y es lo que al final está generando los problemas. Y estamos viendo que hay otro tipo de elecciones, como pueden ser unas elecciones generales, otro tipo de elecciones de otras instituciones, que no generan ese problema y, por tanto, lo que queremos es que haya un sistema de voto por correo que permita al farmacéutico expresar su sentimiento o su voto si no puede asistir presencialmente, pero que luego no se genere ningún tipo de dudas, como ha pasado en estas elecciones. Y creo que además convocaremos y haremos una comisión con representantes de las otras candidaturas que hemos vivido este proceso y que lo hemos visto de cerca últimamente, y además convocaremos esta comisión de estudio de ese reglamento electoral en breve para tener caliente y encima de la mesa esos problemas que han surgido y que debemos evitar por el bien del colegio y por el bien de todos los farmacéuticos. Además, los quebraderos de cabeza con el voto por correo no es algo nuevo, es algo que ha pasado ya en otros procesos electorales. Y en otros colegios, es decir, que es un día a día, pero que es verdad que no, bueno, como te decía, en las elecciones generales nunca hay un problema con este tema y a lo mejor es uno de los caminos que debemos emprender. A lo mejor es un poquito más engorroso, pero al final tenemos que pensar que en el colegio se votó hace 8 años y la vez anterior creo que fueron hace más de 15 o 20 años. Con lo cual, creo que si el proceso es... Lo realmente importante es que sea un proceso que asegure que la persona que vota es la que al final se cuenta ese voto y no haya ninguna duda sobre ese origen. Y por tanto, si fuese que tuviéramos que votar todos los años, a lo mejor habría que buscar métodos más ágiles, pero lo que realmente creo que es importante es la seguridad de ese voto, y la seguridad se refleja en otras elecciones, como pueden ser las elecciones generales, las locales. Y si ahí no hay ningún problema, a lo mejor es un camino, habrá que estudiarlo en esa comisión que vamos a crear. En el acto de toma de posesión como presidente y del resto de compañeros que componen la Junta, se le vio con buena sintonía con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. ¿Ha hablado con él recientemente o ha mantenido algún tipo de reunión para avanzar algunos temas? Sí, exacto. Con Enrique Ruiz hay una relación magnífica que viene de la Junta anterior. Yo le conocía ya como vicepresidente y ahora como presidente, además, la aceptación y los primeros pasos han sido realmente buenos. Es una persona que es muy fácil como interlocutor porque escucha y no sabe escuchar a los farmacéuticos, lo ha hecho siempre y va a seguir siendo así, estoy seguro. Y bueno, pues sí que ya hubo una reunión con su equipo, con sus 2 viceconsejeros y sus 2 directores generales, y bueno, pues hay plena sintonía para empezar a afrontar ya temas de calado en los próximos días. Ahí en esa reunión llevamos 7 puntos que fueron un poco lo que hay ahora mismo encima de la mesa, como ser la ley, como ser el tema de los DH, etcétera. Y bueno, pues son un punto de partida, pero sobre el que tenemos que avanzar ya punto por punto y ponernos a trabajar muy en serio, como ya hemos hecho. La nueva ley de farmacia está ya en la rampa de salida. Usted siempre la ha valorado en líneas generales de manera positiva, la ha identificado como una oportunidad. Sin embargo, ahora está abierto el plazo para que los partidos políticos presenten enmiendas, o bien a la totalidad o bien parciales. ¿Cree que es un buen momento para cambiar algo o añadir algún elemento a esta nueva ley? Creo que sí, creo que es una ley que es buena y lo sigo manteniendo. Creo que es una ley que está hecha pensando obviamente en el ciudadano, que es al final para quien se hacen las leyes, pero que el sector tiene una buena oportunidad de tener una buena ley para los próximos años,
pero también veo que hay ciertos puntos que debemos intentar hablar con los partidos políticos para introduzcan ciertas enmiendas y que sea una ley realmente buena tanto para el ciudadano como para el sector. Son puntos muy concretos y son puntualizaciones, ya son matices muy concretos, pero que pueden cambiar el sentido de ciertos aspectos que son importantes para la farmacia y para los farmacéuticos, no solo de oficina de farmacia, como también es para los farmacéuticos hospitalarios. Y creo que trabajando muy en serio este mes con los partidos políticos, estamos convencidos de que tenemos la razón y que se lo tenemos que hacer ver a esos actores y a esos partidos políticos para que introduzcan ciertas enmiendas y que quede una ley pues, mucho más compacta y que esté casi todo el sector y casi toda la población satisfecho con ella. No sé si nos podría poner algún ejemplo de estos pequeños cambios que podrían introducirse. Bueno, uno de los más importantes fue una modificación de un artículo de las funciones de farmacia hospitalaria y como dijimos en la candidatura, somos un equipo que va a representar a todas las modalidades de farmacia, entre ellos obviamente a los farmacéuticos hospitalarios. Es verdad que hay un pequeño discusión sobre qué funciones deben aparecer, porque hay unas que están en la ley superior y cuáles deben aparecer en la ley de la comunidad, pero ha generado un cierto malestar en estos farmacéuticos hospitalarios y es uno de los temas, por ejemplo, que debemos concretar. Luego hay pequeños matices en cuanto a los servicios que se deben prestar en las farmacias, por ejemplo, con la nueva sección de nutrición. Bueno, ya son, como te digo, temas de detalle que tenemos que acabar de perfilar para que todo quede bien rematado, como otro tema importante es la atención farmacéutica domiciliaria de la que tanto se ha hablado, que la vemos bastante bien centrada y puede haber un pequeño matiz para acabar de satisfacer al sector y obviamente al ciudadano que va a recibir esa atención farmacéutica. Durante el mes de mayo es el plazo que durarán las enmiendas que se puedan presentar a la nueva ley de farmacias. Quizá todavía es pronto, pero no sé si han tenido ya la oportunidad de hablar con algún partido político y avanzar algún tipo de modificación. Mañana empezamos. Mañana es la primera reunión y durante la próxima semana ya sé que hoy me han cerrado en la agenda alguna reunión más, pero bueno, sí que es verdad que esa primera toma de contacto queremos que sea con casi todos los partidos políticos la semana que viene, porque obviamente no será más de una reunión la que tengamos que tener con ellos. Queremos primero saber también su pulso y sus percepciones de cómo ven ellos la ley de farmacia y a raíz de ahí pues empezar a trabajar rápido para bueno, explicarles también nuestros planteamientos y ver si podemos llegar a un acuerdo con ellos para que presenten ciertas alegaciones que mejoren la ley. ¿Cómo entiendes que debería de configurarse la relación del colegio profesional con los partidos políticos? Bueno, tienes una relación fluida, es decir, al final lo que tenemos que hacer es que el colegio sea el interlocutor y así, por ejemplo, lo hemos hecho teniendo una primera entrevista con, como te decía antes, con los farmacéuticos de hospital, tanto con la Federación Nacional como la madrileña, y el colegio al final tiene que ser un punto de encuentro de los farmacéuticos para ser el interlocutor con la administración, ¿no? Y con los partidos políticos. Nuestra intención, como decíamos, y según hemos expresado durante la campaña, es una candidatura y una presidencia que queremos que sea de consenso, y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo y a poner toda la leña en el asador, ¿no? para explicar bien a los partidos políticos cuál es el valor que aportan los farmacéuticos a la sociedad, desde qué puntos de vista lo aportan mejor y obviamente pues proponer mejoras del sistema que redunden en el beneficio de todos. Volviendo a la ley de farmacia, hemos comentado los puntos que podrían modificarse o mejorarse incluso. Por el lado contrario, ¿cuáles son los pilares que sostienen a esta ley? Vamos a ver, yo creo que es una ley que afianza ciertos puntos y asegura cosas que hace 25 años no estaban ni encima de la mesa, ¿no? Hay temas de publicidad que es importante regular, hay temas de digitalización, hay temas de servicios, de nuevos servicios, como decíamos antes, como la nutrición. Está la regulación de la atención farmacéutica domiciliaria, que es muy importante. Y es muy claro que quede claro que es una atención farmacéutica domiciliaria, que no vamos a un modelo, obviamente, de delivery, que es lo que hemos también explicado reiteradamente durante estos meses. Y bueno, creo que esos son un poquito los pilares. Luego ya hay ciertos temas de ordenación de las farmacias que afectan más a cómo nos organizamos como modelo, no tanto a lo mejor al paciente,
pero que sí que son importantes regular para mantener nuestro modelo de farmacia que también ha funcionado. Se ha hablado mucho de la atención farmacéutica domiciliaria. ¿Las oficinas de farmacia en líneas generales están preparadas para ello? Vamos a ver, la oficina de farmacia creo que está preparado para muchísimas cosas. De hecho, venimos hoy de unas jornadas que ha preparado SEFAC en Alcalá de Henares y donde ha estado parte de representantes de la administración pública y han visto la cantidad de labores de cribaje, etcétera, que puede hacer la farmacia, ¿no? Lo que tienen que hacer es dejarnos hacernos y establecer unas reglas de juego que nos den una seguridad jurídica para avanzar. Si esto es así y llegamos a unas reglas de juego que tengamos claras y que sean positivas también para la farmacia, estoy seguro que los farmacéuticos, con las ganas que tienen de desarrollar ese perfil sanitario, van a ser los primeros que demuestren que obviamente están preparados para hacer cualquier tipo de servicio y obviamente, ¿por qué no?, el de la atención farmacéutica domiciliaria. ¿Qué otros servicios o funciones podrían hacer las oficinas de farmacia de la Comunidad de Madrid que actualmente no están todavía desarrolladas? Pues bueno, hay multitud, ¿no? Pero por destacar algunos que sí que se están, por ejemplo, haciendo en Francia, en Portugal, ya se está vacunando sin ningún tipo de problema. Es una cosa que sí que habría que hablar, no solo con los farmacéuticos, habría que hablar también con, por ejemplo, con enfermería, con los médicos, etcétera, porque es una de esos servicios que a nivel europeo ya están muy bien vistos y creo que sería muy bueno empezar a abordarlos aquí. Y muchos servicios, por ejemplo, como los de cribado, de cáncer, de colon, por ejemplo, que sí que se están haciendo en otras comunidades como Cataluña. Servicios como la dispensación de medicamentos que ahora mismo solo están en hospitales, por ejemplo, para pacientes VIH, que sí que ya se está implementando también, ya está implementado en Cataluña, Valencia, Andalucía, Asturias y Cantabria. Y Madrid al final es un pilar que debe consolidar ciertos servicios como es este y creo que al final sí que tenemos mucho trabajo ahí, pero grandes proyectos para establecer estos nuevos servicios en la farmacia y que sea una farmacia pues con muy de atención al paciente, muy sanitaria y que bueno, pues tenga esa fuerza para poder reforzar el modelo que tenemos actualmente. ¿Considera que en estos años atrás quizá la farmacia madrileña ha ido un poco al rebufo de otras comunidades autónomas cuando estamos hablando del principal territorio de España? Bueno, tenemos que tener en cuenta también varias cosas. Es decir, Madrid muchas veces es probablemente la comunidad con más farmacias y un núcleo poblacional muy concentrado, entonces muchas veces es más complejo iniciar ciertos proyectos que requieren además desarrollos informáticos y poner en común a mucha gente para arrancar ciertos proyectos. Es verdad que hay ciertos servicios que arrancan mejor en otras comunidades más pequeñas o en otras provincias más pequeñas, lo que sí que es importante es que estemos muy atentos a aquellas iniciativas que empiecen a funcionar bien para también dar ese salto en Madrid. Esto pasó también con receta electrónica, puesto que la dificultad obviamente de implementar un sistema como fue receta electrónica en una comunidad con 6 millones de habitantes, pues es más complejo que en otra más pequeña, ¿no? Por otro lado, me gustaría preguntarles sobre cómo es la relación que mantiene el Colegio de Farmacéuticos con el de Medicina y con el de Enfermería. Pues bueno, a día de hoy, precisamente esta mañana he estado con el presidente del Colegio de Médicos, es de sintonía absoluta. Con el presidente Martínez Sellés, pues una persona que entiende perfectamente la labor de la farmacia. Nosotros nos sentimos también muy a gusto con cómo enfocamos esa relación con el Colegio de Médicos, con lo cual, de hecho, hay un tema encima de la mesa que es importante respecto a la interinidad de los farmacéuticos que están trabajando en el Servicio Madrileño de Salud y en el que nos hemos adherido a un manifiesto del Colegio de Médicos, puesto que defendemos los mismos intereses y vamos a ir unidos en ese tema de una OPE que hay pendiente, porque creemos que es de justicia que haya ciertos contratos que no se alarguen años en el tiempo para dejar de ser interinos y pasen a ser contratos fijos. No creo que es importante. Y con el Colegio de Enfermeros todavía no hemos tenido la oportunidad de vernos. Es verdad que también ellos han tenido unas elecciones muy recientes. Esta mañana nos hemos cruzado un par de cartas, pero creo que es fundamental retomar la interlocución con ellos para enfocar los temas. Creo que hay muchos puntos de unión a nivel sanitario en los que podemos estar de acuerdo y hay que buscar
esos puntos de acuerdo más que estar buscando siempre, ¿no?, el desacuerdo y el enfrentamiento. Le pregunto precisamente porque durante la pandemia del COVID hubo ciertas tiranteces, y por poner un ejemplo, entre la enfermería y la farmacia sobre si los farmacéuticos estaban capacitados o no para realizar test contra el coronavirus, para detectar el coronavirus, mejor dicho. Bueno, yo creo que fueron también momentos muy tensos en los que era muy difícil también la interlocución, era todo vía online, no es lo mismo intentar solventar ciertos temas por estos caminos. Bueno, fueron momentos también de muchísima tensión, tanto los enfermeros como los farmacéuticos a nivel laboral estábamos muy tensionados por todo lo que estaba cayendo, todo el peso que estaba cayendo. Pensemos que también era un momento en el que la atención primaria estaba un poco colapsada y creo que al final, bueno, pues fueron momentos muy complicados. Obviamente va a haber puntos en los que no estemos de acuerdo, pero creo que también hay puntos, como te decía antes, de entendimiento, y estoy deseando, la verdad, tener una reunión con ellos para ver esos puntos de acuerdo y trabajar conjuntamente, porque estoy seguro que van a salir proyectos que no tienen por qué verse siempre como que estamos invadiendo el espacio del otro. Creo que hay espacio más que suficiente para todas las profesiones, y es verdad que con enfermería pues a lo mejor hay algún punto de fricción, pero creo que lo podremos solventar. Otro reto que se ha marcado su equipo es la negociación del nuevo concierto entre las farmacias y el SERMAS. ¿En qué estado se encuentra? ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, la semana pasada hubo una primera reunión, está arrancando. Es verdad que estábamos esperando a pasar las elecciones para ya sentarnos definitivamente, y le puedo decir pues que además la consejería nos ha pedido que sea un proceso ágil y por tanto se van a empezar a producir de forma inmediata. Nosotros ya estamos trabajando con nuestro equipo en esas primeras ideas para arrancar la negociación, puesto que es realmente importante para nosotros, es al final la base sobre la que se sustenta también económicamente la farmacia, y es importantísimo que tengamos tiempo y que al final no nos pille el toro y arranquemos un proceso ya para que podamos discutir y debatir todo lo que haga falta, pero que la farmacia salga también reforzada. ¿Cuáles le gustaría que fuesen los pilares fundamentales del nuevo concierto? Bueno, lo primero es asegurar, como decíamos antes, la farmacia le hace falta una seguridad jurídica y económica para afrontar todo el tipo de retos. Entonces, lo que tenemos que hacer es asegurar precisamente a nivel económico cómo va a funcionar la farmacia y cómo va a funcionar la relación con la consejería, y eso nos va a permitir pues luego desarrollar más servicios, menos servicios, o tener esa seguridad de que vamos a poder hacerlo. Creo que es muy importante también ahí estudiar ciertas vías de financiación para el proyecto que decíamos antes también de los medicamentos de diagnóstico hospitalario. Hay proyectos interesantes encima de la mesa que en otras comunidades ya están en marcha. Y bueno, pues va a ser una negociación seguro que intensa, como todas, con la administración, en la que obviamente nosotros pondremos ese punto de cordura. Somos conscientes de que es un sistema que tiene que ser sostenible, pero también les tenemos que hacer entender que la farmacia, al final, ese valor sanitario del profesional pues tiene un coste, y nosotros tampoco podemos estar siempre pues manteniendo pilotos, etcétera, sin ningún tipo de remuneración. Creo que el abrir la vía de los servicios remunerados en farmacia ya ha llegado, es decir, ya se han hecho muchos pilotos, muchas pruebas, y la remuneración de servicios tiene que ser una de las cosas que esté encima de la mesa. En una entrevista anterior con Redacción Médica, entonces como candidato a presidir el Colegio de Farmacéuticos, usted aseguraba que no se podían permitir que hubiese farmacias rurales que hiciesen en torno a 150 guardias al mes, y que muchas de ellas no llegasen a facturar nada. ¿Cuál es la solución? Bueno, una de las soluciones es replantear un poquito el modelo, y que yo creo que ahí la ley también entra. Es replantear ese modelo de cómo debemos hacer las guardias, si por módulos poblacionales, si por ayuntamientos, o muchas veces si por distancia. Es decir, uno de los planteamientos que queremos hacer es que muchas veces no nos vale, como si dijéramos, la organización a nivel en municipios, porque muchas veces, obviamente, todos los municipios les encantaría tener una farmacia de guardia, pero tenemos que conseguir un volumen determinado. Y una de las cosas que sí que se podría establecer sería una distancia en kilómetros o en minutos que se tardaría una farmacia de guardia. Y también nos tenemos que dar cuenta que Madrid es una comunidad geográficamente al final pequeña, y que por la noche, sin nada de tráfico o sin problemas de intensidad de tráfico,
la distancia que se puede hacer es bastante grande por la noche en 10-15 minutos. Entonces, sería llegar a un acuerdo con la Administración en bueno, cuáles son esas medidas o qué distancias podemos estar hablando para que sea más racional. Tenemos que darnos cuenta que también ha cambiado mucho, ¿no? El paciente de guardia hace unos años pues había mucho más volumen. En los últimos años en los hospitales y los centros de urgencia muchas veces se da la medicación para no tener que buscar una farmacia de guardia esa misma noche. Tenemos que entonces ser consecuentes y no estar exigiendo que haya el volumen de farmacias de guardia que había antiguamente cuando han cambiado las reglas de juego, ¿no? Y también es verdad que han cambiado en los últimos 15 años, 20 años, que es cuando era la otra ley, han cambiado también mucho las infraestructuras de la Comunidad de Madrid y, por tanto, bueno, pues simplemente es adaptar esa norma a la realidad y que tengamos las farmacias necesarias para dar un servicio muy bueno a los farmacéuticos, a la población madrileña, pero a la vez que sea compatible con un sistema sostenible, tanto a nivel económico, por un lado, como a nivel de compatibilidad con la vida personal, que en muchos casos se ve muy afectada en estas farmacias de núcleos muy pequeños, ¿no? ¿Sería adecuado debatir también sobre las retribuciones de estas guardias? Bueno, sería un punto también muy importante. Ya se está abordando en otras comunidades y creo que sí que es una de las cosas que sería muy bueno afrontar con la Administración, más que nada también para que se ponga de relevancia el valor del profesional sanitario que está a disposición de la población durante muchas noches al año y que, como decíamos antes, por cambios de criterio en la entrega de cierta medicación, pues bueno, muchas veces está toda la noche para no hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces creo que nos debemos un respeto y se nos debe un respeto como profesional sanitario. Así lo hemos demostrado, especialmente estos 2 últimos años. Y bueno, es una de las formas que habría de compensar ese esfuerzo que se realiza enorme en muchos casos. Por otro lado, ¿nos podría avanzar algo sobre en qué estado se encuentra la receta europea interoperable? Bueno, es verdad que estamos recién aterrizados. Como le digo, la ley de farmacia nos ha venido un poco como, ¿no?, de sopetón, simplemente dejarnos 12 horas. Y es verdad que no ha dado tiempo todavía a poner encima de la mesa todos los temas que nos gustaría. No hemos avanzado en este tema, no creo que sea un tema que sea inminente en cuanto al Colegio de Madrid. Creo que también, al ser un tema internacional, tendremos que hablar con el Consejo de cómo se va a realizar. Pero bueno, como te digo, no es un tema que esté ahora mismo encima de la mesa como esas grandes prioridades para los primeros días de mandato. Y por último, para terminar, como presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, si pudiera pedir un deseo, ¿cuál sería? Bueno, pues que tengamos 4 años que sean productivos, que sean de buena relación con la Administración, de buena relación con otras instituciones y en los que podamos hacer crecer a todos los farmacéuticos en sus funciones y, bueno, también, ¿por qué no?, especialmente tanto a farmacia hospitalaria como a la farmacia comunitaria, que creo que tienen grandes retos por delante, de ciertos cambios que debe sufrir el modelo para que demos un mejor servicio a la población y que por otro lado, esa población nos lo sepa reconocer y nos sepa ver como esos profesionales sanitarios que hemos demostrado una vez más que somos y que muchas veces, bueno, pues se olvida o no se nos tiene tan en cuenta, y es una de las cosas que además nos han transmitido de una forma reiterada los farmacéuticos en campaña, que les hace falta ese reconocimiento de profesional sanitario y no simplemente de propietario de un establecimiento que fuese de otro tipo de productos, ¿no? Entonces, me encantaría que al final, después de estos 4 años, sí que se aumentase el reconocimiento a los farmacéuticos por su labor. En la pandemia ha sido tanto a nivel de análisis para detectar el virus, tanto a nivel de investigación en los laboratorios para crear nuevos medicamentos, para crear vacunas, a nivel de hospitales, pues tratando a los pacientes y haciendo análisis de cómo iban las medicaciones nuevas que iban llegando, y obviamente también a nivel de farmacia comunitaria, pues atendiendo a esos pacientes como si fuéramos, pues, ese primer punto de acceso que somos a nivel sanitario, ¿no? Manuel Martínez del Peral, muchas gracias por atender a Redacción Médica. Pues nada, cuando queráis, y encantado de nuevo de estar en esta casa, y lo que queráis para estos años seguro que podemos colaborar intensamente. Cuando quieras estás invitado. Muchas gracias.